Acérquense, acérquense al fuego, amigos míos. Esta noche el viento sopla diferente. Trae consigo el aroma de copal quemado y historias que jamás deberían olvidarse. Vengan, siéntense aquí conmigo mientras las brasas aún danzan y las sombras juegan entre nosotros. ¿Saben ustedes por qué en Culiacán, si hay más altares dedicados a un bandido muerto hace más de 100 años que a cualquier santo católico? ¿Por qué los narcos más poderosos de México rezan a un hombre del que ni siquiera sabemos si existió realmente? Esta noche les voy a contar sobre Jesús Malverde, el santo que nunca fue santo, el héroe que quizás fue villano, el muerto que está más vivo que muchos de nosotros. Dicen por ahí los viejos de mi pueblo que el pueblo necesita santos que entiendan al pueblo. Y créanme, nadie entiende mejor al pobre, al desesperado, al que no tiene nada que perder, que aquel que una vez caminó descalzo por los mismos senderos polvorientos. Y antes de que las sombras de esta historia nos abracen por completo, quiero pedirles un favor de corazón. Si disfrutan de estas pláticas al calor de la lumbre, dejen su me gusta y acompáñenme suscribiéndose ahora. Así, este viejo no necesita interrumpir el cuento más tarde y podemos seguir nuestro viaje sin pausas. ¿Listos? Muy bien. Ahora sí, déjenme contarles. Yo recuerdo, como si fuera ayer, la primera vez que escuché hablar de Malverde. Era apenas un chamaco de 12 años, trabajando en los campos de algodón cerca de la frontera. Mi abuelo Evaristo, que Dios lo tenga en su gloria, me llevaba todas las mañanas antes del amanecer. Caminábamos por esos senderos oscuros, con nuestros guaraches gastados, haciendo eco contra las piedras, cuando de repente se detenía frente a una pequeña capillita improvisada al lado del camino. Era apenas una cruz de madera vieja, algunas flores marchitas y una imagen borrosa pegada a una lata oxidada. Pero lo que más me llamaba la atención era cómo mi abuelo, un hombre duro como el mezquite, se quitaba su sombrero raído y susurraba palabras que yo no entendía. Sus ojos se humedecían mientras tocaba aquella imagen desgastada por el tiempo y la lluvia. Una mañana, mi curiosidad pudo más que mi respeto y le pregunté quién era ese hombre de la imagen. Mi abuelo me miró con esos ojos grises que habían visto demasiado y me dijo algo que nunca olvidaré. «Mijito, ese es Jesús Malverde. Algunos dicen que fue un bandido, otros que fue un santo. Pero yo te voy a decir lo que realmente fue. Fue un hombre que entendió que a veces, para hacer justicia, hay que caminar por senderos que la ley no acepta». Esa noche, sentado en el petate junto al fogón donde mi abuela preparaba las tortillas, escuché por primera vez la historia completa. Una historia que me perseguiría el resto de mi vida, que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre el bien y el mal, sobre la justicia y la venganza, sobre los santos y los pecadores. Porque verán, la historia de Malverde no es solo la historia de un hombre, es la historia de un pueblo que durante siglos ha vivido olvidado por los poderosos, abandonado por los gobernantes, despreciado por los ricos. Es la historia de gente como nosotros, que cuando ya no tiene a dónde voltear, cuando la ley los abandona y la justicia los ignora, buscan su propia forma de equilibrar la balanza. El viento esta noche me trae el aroma de aquellas madrugadas en el campo, el olor a tierra húmeda y esperanza mezclada con desesperación. Me trae también el eco de las palabras de mi abuelo, resonando como campanadas en la madrugada.
La historia la escriben los vencedores, mijito, pero las leyendas las construye el pueblo. ¿Saben por qué les cuento esto ahora? En esta noche donde las estrellas parecen más cercanas y las sombras más largas. Porque hace unos días, mientras caminaba por el mercado del pueblo, vi a una joven madre con su bebé en brazos, arrodillada frente a una estatuilla de Malverde, rezando con lágrimas en los ojos. Le pedía trabajo para su esposo, medicinas para su hijo enfermo, un milagro cualquiera que los salvara de la pobreza que los aplastaba como yunque sobre hierro. Y en ese momento, amigos míos, entendí por qué después de más de 100 años, la gente sigue prendiendo veladoras a un hombre que quizás nunca existió, o que, si existió, fue todo lo contrario a lo que consideramos un santo. Entendí por qué los narcos más crueles y los campesinos más humildes comparten la misma devoción. ¿Por qué en los altares de Malverde se encuentran tanto billetes de dólar como tortillas secas? Tanto armas de oro como rosarios gastados. Esta noche, mientras el fuego crepita y la oscuridad nos abraza, les voy a contar la verdadera historia de Jesús Malverde. Una historia que me contó mi abuelo, que él escuchó de su abuelo, que a su vez la escuchó de quienes dicen haber conocido al mismísimo Malverde en vida. Les voy a contar cómo un hombre se convirtió en leyenda, cómo un bandido se volvió santo y cómo la fe de los pobres puede ser más poderosa que todas las balas y todas las leyes del mundo. Pero sobre todo, les voy a contar por qué, en un país donde la justicia a menudo llega tarde o nunca llega, la gente prefiere rezarle a un santo que entiende sus pecados antes que a uno que solo conoce la perfección. Acomódense bien, porque esta historia, como todas las historias verdaderas, no tiene héroes ni villanos puros. Solo tiene hombres y mujeres tratando de sobrevivir en un mundo que no fue hecho para ellos, buscando esperanza donde pueden encontrarla, incluso si tienen que crearla con sus propias manos. Para entender a Jesús Malverde, primero deben entender el México de finales del siglo XIX. Un México que se partía como mazorca seca bajo el peso de la injusticia. Era la época del Porfiriato, cuando don Porfirio Díaz gobernaba con puño de hierro, y los ricos se volvían más ricos, mientras los pobres se hundían más en la miseria. Mi bisabuelo, que en paz descanse, vivió esos tiempos. Me contaba que en Sinaloa, los latifundistas tenían más poder que el mismo gobernador. Eran dueños de las tierras, de las cosechas, de las vidas de los peones. Un campesino que no pudiera pagar sus deudas se convertía automáticamente en esclavo, y sus hijos heredaban esa esclavitud como si fuera una maldición familiar. En aquellos años, Culiacán era apenas un pueblo polvoriento, rodeado de haciendas enormes, donde trabajaban miles de peones por centavos al día. Las casas de los ricos se alzaban como fortalezas en el centro, mientras que en las orillas, en los arroyos secos y entre los mezquites espinosos, se amontonaban los jacales de adobe donde vivían los trabajadores con sus familias. Era en ese mundo donde, según cuentan las lenguas viejas, nació un chamaco al que bautizaron como Jesús Juárez Mazo, aunque el mundo lo conocería después como Malverde. Unos dicen que era de Culiacán mismo, otros que venía de un rancho perdido entre las montañas de la Sierra Madre. Lo cierto es que desde niño conoció el sabor amargo de la injusticia, el hambre que duele en las tripas y la humillación que se clava en el alma como espina de nopal. Mi abuelo me platicaba que Malverde era un hombre alto y delgado, con bigote negro
y ojos que brillaban como obsidiana. Tenía las manos callosas de quien había trabajado la tierra desde chamaco. Pero también tenía algo más. Una rabia fría que le quemaba por dentro como ocote encendido. Una rabia que nacía de ver cómo los ricos se llenaban las bolsas mientras los pobres se morían de hambre a unos metros de distancia. Los viejos del pueblo contaban que Malverde trabajó durante años como peón en las haciendas, cargando costales de maíz bajo el sol despiadado, sudando la gota gorda para que los patrones pudieran comprarse caballos de sangre fina y mandaran a sus hijos a estudiar a Europa. Pero lo que más lo encabronaba no era la pobreza, sino la indiferencia. Ver cómo un hacendado podía dejar que una familia entera se muriera de hambre antes que perdonarle una deuda de 5 pesos. Dicen que todo cambió una noche de diciembre, cuando Malverde tenía apenas 20 años. Había trabajado todo el día en la hacienda de don Plutarco Montes, un hombre más cruel que víbora de cascabel. Esa tarde, mientras regresaba a su jacal, escuchó llantos que venían de la casa de doña Carmen, una viuda que tenía 3 hijos pequeños. Se acercó y encontró a la mujer abrazando el cuerpecito de su hijo menor, un niño de apenas 2 años que había muerto de calentura. Doña Carmen había ido esa mañana a suplicarle al patrón que le prestara dinero para comprar medicina, pero don Plutarco la había corrido a patadas, diciéndole que los peones eran como animales. Si se morían, se compraban otros. Esa noche, mientras velaban al niño muerto con solo 4 veladoras y una cruz de palo, Malverde juró que jamás volvería a ver morir a un inocente por culpa de la avaricia de los ricos. Y cumplió su palabra, pero de una manera que nadie esperaba. Comenzó robando. Al principio, cosas pequeñas. Algunas gallinas de la hacienda para alimentar a las familias más pobres. Sacos de frijol que se perdían misteriosamente de los graneros para aparecer después en los jacales donde había niños llorando de hambre. Los capataces se daban cuenta, por supuesto, pero nunca pudieron probarlo. Malverde era inteligente como coyote y silencioso como lechuza. Pero conforme pasaban los meses, sus robos se volvieron más atrevidos. Comenzó a asaltar las recuas de mulas que llevaban dinero desde las haciendas hasta los bancos de Culiacán. Se escondía en los cerros, conocía cada sendero y cada cueva de la sierra como si fuera su propia casa. Bajaba como rayo en las noches sin luna, se llevaba el dinero de los ricos y al día siguiente aparecían monedas de plata en las casas de los pobres. Los hacendados pusieron precio a su cabeza. 50 pesos primero, luego 100, después 500. Trajeron rurales de Mazatlán, cazadores de recompensas de Sonora, pistoleros famosos de todo el noroeste. Pero Malverde conocía esos cerros como serpiente conoce su cueva. Se escurría entre las rocas, desaparecía en la maleza, se esfumaba como humo cuando los perseguidores creían tenerlo acorralado. La gente comenzó a hablar de él en voz baja, en los rincones oscuros de las cantinas, en los patios traseros donde las mujeres lavaban la ropa. Unos lo llamaban bandido, otros lo llamaban justiciero. Pero todos, absolutamente todos, respetaban su nombre, porque Malverde nunca robaba a los pobres, nunca lastimaba a los inocentes, nunca tomaba más de lo que necesitaba para ayudar a quienes no tenían nada. Recuerdo que mi abuelo me contaba sobre una ocasión en que Malverde asaltó la carroza del mismísimo don Plutarco Montes.
Era un día de fiesta en Culiacán, y el hacendado regresaba de la capital con una bolsa llena de monedas de oro. Malverde lo esperó en el paso del Quelite, donde el camino se hace angosto entre dos cerros. Salió de entre los matorrales montado en un caballo negro, con el rostro cubierto por un paliacate y un sombrero de palma calado hasta los ojos. Don Plutarco, que era valiente cuando se trataba de golpear peones indefensos, comenzó a temblar como chihuahua en tiempo de frío. «¡Su dinero o su vida, patrón!», le dijo Malverde con voz calmada. Don Plutarco le aventó la bolsa sin chistar, rogando que no lo matara. Pero Malverde, después de tomar el dinero, le dijo algo que el hacendado jamás olvidaría. «Don Plutarco, este dinero va a alimentar a los hijos de la gente que usted mata de hambre. La próxima vez que vea a un niño llorando de hambre, recuerde que usted pudo evitarlo». Esa misma noche, familias enteras encontraron monedas de oro bajo sus puertas. Viudas que no tenían con qué comprar masa para tortillas, amanecieron con dinero suficiente para comer durante meses. Viejos enfermos que no tenían para medicina, despertaron con lo necesario para curarse. Niños descalzos recibieron dinero para zapatos antes de que llegara el invierno. Pero los ricos no se quedaron con los brazos cruzados. Don Plutarco y los otros hacendados se reunieron en secreto y decidieron poner fin a Malverde de una vez por todas. Contrataron al más famoso cazarrecompensas de todo México, un hombre llamado Octavio Lizárraga, conocido como El Tejón, por su costumbre de perseguir a sus presas hasta sus madrigueras. El Tejón llegó a Sinaloa con 5 pistoleros y una promesa: entregaría la cabeza de Malverde en menos de un mes, o devolvería el dinero del anticipo. Era un hombre bajo y fornido, con ojos pequeños y crueles, que había matado a más de 30 hombres a lo largo de su carrera. Conocía todos los trucos de la cacería humana, todos los secretos para rastrear y acorralar a un fugitivo. Comenzó ofreciendo recompensas a quien diera información sobre Malverde. Interrogó a los peones, amenazó a las mujeres, torturó a quienes sospechaba que ayudaban al bandido. Pero se encontró con algo que no esperaba: el silencio absoluto del pueblo. Ni por oro ni por amenazas, nadie estaba dispuesto a traicionar a quien había compartido con ellos su último pedazo de pan. Frustrado, el Tejón cambió de táctica. Si no podía encontrar a Malverde directamente, lo atraería usando como carnada lo que más le importaba: los pobres. Comenzó a arrestar familias enteras, acusándolas de ayudar al bandido. Las metía en la cárcel de Culiacán y les decía que solo las liberaría cuando Malverde se entregara. Fue entonces cuando Malverde cometió el error que lo perdería. Su corazón, que siempre había sido su mayor virtud, se convirtió en su mayor debilidad. Una noche fría de enero, cuando ya llevaban 2 semanas presos 3 familias completas, incluyendo niños pequeños, Malverde no pudo soportar más el sufrimiento de los inocentes. Mandó un mensaje a El Tejón a través de un niño del pueblo. Le decía que se encontraran al amanecer en el Cerro de la Cruz, que venía a enfrentarlo de frente, de hombre a hombre, que liberara a las familias y que después arreglaran sus cuentas como correspondía. Mi abuelo siempre decía que esa noche, antes de salir hacia su último encuentro, Malverde se arrodilló frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe en la pequeña capilla del pueblo. Los pocos testigos que lo vieron dijeron que rezó durante horas,
con lágrimas corriendo por su rostro curtido por el sol y el viento. Al amanecer del 3 de mayo de 1909, Jesús Malverde cabalgó hacia el Cerro de la Cruz para encontrarse con su destino. Llevaba su rifle de cacería, su pistola al cinto y en el corazón la certeza de que aunque muriera, había vivido como un hombre libre y había ayudado a quienes más lo necesitaban. Pero el Tejón no tenía intención de pelear limpio. Había apostado tiradores en las rocas. Había preparado una emboscada que convertiría el cerro en un cementerio. Cuando Malverde apareció en la cima, con los primeros rayos del sol iluminando su figura, ya estaba rodeado por 20 rifles apuntándole al pecho. «¡Ríndete, Malverde!», le gritó el Tejón desde su escondite. «Estás rodeado y no tienes escapatoria». Malverde miró alrededor, vio los cañones de los rifles brillando entre las rocas y supo que había llegado su hora. Pero en lugar de rendirse, hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el sombrero, lo alzó al cielo como saludo final y gritó con voz que se escuchó hasta en el pueblo: «¡Que viva la gente pobre! ¡Que Dios los bendiga siempre!». Las balas llegaron como granizo mortal. 1, 2, 10, 20. El cuerpo de Malverde se sacudió con cada impacto, pero se mantuvo en pie hasta el final, como mezquite que se niega a caer, aunque lo parta el rayo. Cuando por fin se desplomó sobre la tierra seca del cerro, su sangre se mezcló con el polvo para formar un barro rojizo que, dicen los que saben, jamás se secó completamente. El Tejón bajó de su escondite con una sonrisa cruel en los labios. Le cortó la cabeza a Malverde con su machete y la llevó hasta Culiacán, donde la colgó de un poste en la plaza principal. Don Plutarco y los otros hacendados organizaron una fiesta para celebrar la muerte del bandido que tanto los había atormentado. Pero algo extraño pasó esa noche. Aunque la cabeza de Malverde colgaba como advertencia para otros posibles bandidos, la gente del pueblo no parecía derrotada. Al contrario, comenzaron a llegar en silencio, de uno en uno, para pararse frente al poste y persignarse. Las mujeres dejaban flores, los hombres se quitaban el sombrero, los niños susurraban oraciones que sus madres les habían enseñado. Para la mañana siguiente, al pie del poste había un pequeño altar improvisado. Veladoras encendidas, flores de bugambilia, pequeñas ofrendas de tortillas y frijoles. La cabeza de Malverde, que había sido puesta ahí como símbolo de derrota, se estaba convirtiendo en el centro de una veneración que nadie había previsto. Los hacendados se encabronaron. Ordenaron que quitaran las ofrendas, que arrestaran a quien pusiera flores, que prohibieran cualquier tipo de veneración. Pero era como tratar de detener la lluvia con las manos. Por cada ofrenda que quitaban, aparecían 3 más. Por cada persona que arrestaban, llegaban 10 a rezar. Don Plutarco, desesperado, ordenó que enterraran la cabeza en lugar secreto y que pusieran guardias día y noche para evitar que la gente siguiera haciendo altares. Pensó que con eso se acabaría la devoción hacia el bandido muerto. No podía estar más equivocado, porque verán, amigos míos, hay algo que los poderosos nunca entienden. No se puede matar una idea con balas. No se puede enterrar una esperanza con palas. La muerte de Malverde, en lugar de acabar con su leyenda, la había convertido en algo mucho más poderoso, un símbolo. En los meses siguientes comenzaron a circular historias extrañas. Decían que el fantasma de Malverde ayudaba a los viajeros perdidos en la sierra, que su espíritu protegía a los peones de los abusos de los patrones
que quien rezara con fe verdadera a su imagen encontraría trabajo, salud o dinero cuando más lo necesitara. Un comerciante de Mazatlán juró que Malverde se le había aparecido para avisarle que unos bandidos lo esperaban en el camino. Un niño enfermo de calentura sanó milagrosamente después de que su madre rezara toda una noche frente a una imagen del bandido santo. Una viuda consiguió trabajo como cocinera en una casa rica el mismo día que le pidió ayuda a Malverde. ¿Milagros reales o coincidencias? ¿Fe verdadera o autosugestión? En aquel entonces, como ahora, eso no importaba. Lo que importaba era que la gente tenía esperanza, y la esperanza es el milagro más poderoso de todos. Los altares comenzaron a aparecer en todos lados, en las cocinas de los jacales, en las esquinas de las calles, en los cruces de caminos, en las cuevas de la sierra. Pequeños espacios sagrados donde la gente común y corriente podía hablar con alguien que entendía sus sufrimientos porque los había vivido en carne propia. Y así fue como Jesús Malverde, el bandido que robaba a los ricos para ayudar a los pobres, se convirtió en el santo no oficial de los desesperados, en el patrón de quienes no tenían patrón, en la última esperanza de quienes habían perdido todas las demás esperanzas. Pero su historia, amigos míos, apenas comenzaba. Porque con el paso de los años, la figura de Malverde se extendería mucho más allá de Sinaloa, mucho más allá de los campesinos pobres, hasta llegar a lugares y personas que el bandido original jamás habría imaginado. Y es ahí donde la historia se vuelve aún más complicada, aún más controversial, aún más difícil de juzgar con las simples categorías del bien y el mal. Los años pasaron como agua en tiempo de secas, y la figura de Malverde siguió creciendo en el corazón del pueblo. Pero fue durante los años 20, en plena revolución, cuando su leyenda tomó un giro que ni el mismo bandido habría podido imaginar. Fue entonces cuando conocí personalmente el poder extraño que rodeaba su nombre. Y les voy a contar exactamente lo que viví, sin agregar ni quitar una sola palabra. Yo tenía entonces 17 años y trabajaba como arriero, llevando mercancía de pueblo en pueblo por toda la sierra de Sinaloa. Eran tiempos peligrosos, cuando Villa y Zapata luchaban contra Carranza, cuando cada cerro podía esconder revolucionarios o bandidos, cuando la muerte andaba suelta por los caminos como perro hambriento. Una tarde de octubre, mientras bajaba por el sendero que lleva a Badiraguato, me alcanzó un hombre extraño. Era alto y flaco como ocote seco, con ojos que brillaban con una luz rara y una sonrisa que no me gustó nada. Vestía como charro rico, pero había algo en él que no cuadraba, algo que me puso los pelos de punta como cuando se acerca una tormenta. ¿A dónde vas, muchacho?, me preguntó mientras su caballo se ponía a caminar junto al mío. Yo le contesté que iba a Badiraguato con una carga de herramientas para la mina. Él se rió con una risa que sonaba como hojas secas en el viento y me dijo: ¡qué casualidad! Yo también voy para allá. Tengo negocios que atender. Algo en su manera de decir negocios me dio escalofríos, pero en esos tiempos uno no podía ser demasiado desconfiado o se quedaba sin compañía en los caminos peligrosos. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Aurelio Mendoza, que era comerciante de Culiacán. Pero cuando le pregunté qué tipo de mercancía manejaba, cambió de tema tan rápido como víbora que esconde la cabeza.
Cabalgamos juntos durante horas, platicando de esto y aquello, aunque yo notaba que él siempre dirigía la conversación hacia los mismos temas. ¿Quién vivía en cada pueblo? ¿Qué familias tenían dinero? ¿Cuáles eran los caminos menos vigilados por los rurales? Con cada pregunta que hacía, yo me sentía más incómodo, como cuando uno camina por un panteón en noche cerrada. Cuando comenzó a oscurecer, decidimos hacer campamento en una pequeña cueva que conocía, protegida del viento y escondida entre las rocas. Mientras yo encendía la fogata, él se alejó un rato, diciendo que iba a cuidar los caballos. Pero cuando regresó, traía una bolsa que no había visto antes. Una bolsa que hacía ruidos como de monedas cuando caminaba. Esa noche, mientras compartíamos frijoles y tortillas junto al fuego, comenzó a contarme historias extrañas. Me habló de un grupo de hombres que él conocía, hombres que se habían hecho ricos robando caravanas y asaltando haciendas por toda la sierra. Me dijo que siempre andaban buscando muchachos jóvenes y valientes que quisieran unirse a su negocio. «Es fácil, muchacho», me decía mientras sus ojos brillaban con la luz de las llamas. «Conoces estos caminos mejor que nadie. Sabes cuándo pasan las recuas con dinero, cuando viajan los comerciantes ricos. Con esa información, mis socios y yo podríamos hacer muy buenos negocios, y tú te llevarías tu parte». Yo le dije que no me interesaba, que era un hombre honrado y que mi padre me había enseñado a trabajar con las manos limpias. Pero él siguió insistiendo, ofreciéndome cada vez más dinero, prometiéndome que sería fácil y que nunca nos atraparían. Fue entonces cuando algo muy extraño pasó. De repente, el fuego comenzó a parpadear como si alguien soplara sobre él, aunque no había ni una pizca de viento. Las sombras en las paredes de la cueva comenzaron a moverse de manera rara, formando figuras que parecían hombres cabalgando, sombras de sombreros y rifles que bailaban en la piedra. Aurelio se puso nervioso. Miró hacia todos lados y murmuró algo entre dientes, algo que sonaba como una oración, pero al revés. Yo sentí un frío extraño que me subía por la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Entonces, en el humo que salía de nuestra fogata, comenzó a formarse una figura. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, que el cansancio y los nervios me estaban jugando una mala pasada. Pero la figura se hizo más clara, más definida, hasta que pude ver claramente el perfil de un hombre con bigote negro y sombrero de palma. Aurelio vio la misma figura que yo, porque se puso pálido como muerto y comenzó a temblar como hoja en el viento. «¿Qué es eso?», me preguntó con voz quebrada, pero yo no podía contestarle, porque en mi corazón sabía exactamente qué era, o mejor dicho, quién era. La figura de humo se hizo más sólida, más real, hasta que pude escuchar claramente una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Una voz calmada pero firme que decía: «Este muchacho no es para ti, Aurelio. Su camino es otro». Aurelio se levantó de un salto, derramando los frijoles y pisando las brasas en su prisa por alejarse del fuego. «¡Malverde!», gritó con terror en la voz. «No te metas en mis asuntos. Esto no es cosa tuya». Pero la voz siguió hablando, cada palabra clara como campaña de iglesia. «Todo lo que tenga que ver con los pobres y los inocentes es cosa mía. Vete ahora, antes de que me enoje de verdad». Aurelio no esperó más. Recogió sus cosas a toda prisa,
montó su caballo y se perdió en la oscuridad como alma en pena. Lo último que escuché de él fue el eco de los cascos de su caballo rebotando entre las rocas, alejándose cada vez más hasta que solo quedó el silencio de la noche. Yo me quedé solo junto al fuego, temblando no de frío, sino de algo mucho más profundo. La figura en el humo se había desvanecido, pero yo podía sentir todavía una presencia en la cueva, algo que me tranquilizaba en lugar de asustarme. Era como si mi abuelo Evaristo estuviera ahí conmigo, cuidándome como cuando era chamaco. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto junto a las brasas, pensando en lo que había visto, tratando de entender lo que había pasado. Cuando amaneció, recogí mis cosas y seguí mi camino hacia Badiraguato, pero llevaba en el corazón algo que me cambiaría para siempre. A la mañana siguiente, cuando llegué a Badiraguato, pregunté por Aurelio Mendoza en la cantina del pueblo. El cantinero, un hombre viejo y arrugado como pasa de ciruela, me miró extrañado cuando le describí al hombre con quien había viajado. «No conozco a ningún Aurelio Mendoza», me dijo mientras limpiaba un vaso con trapo sucio. «Pero por tu descripción, suena igualito a Casimiro Valdez, un bandido que anda por estos rumbos. Dicen que recluta muchachos para su banda, que promete oro y plata a cambio de información sobre los caminos». El vaso se me resbaló de las manos y se estrelló contra el piso de tierra. Casimiro Valdez era conocido en toda la sierra como uno de los bandidos más crueles y sanguinarios. No robaba para ayudar a los pobres como Malverde, sino por pura codicia. Se decía que había matado a más de 20 hombres, incluyendo mujeres y niños que se habían interpuesto en su camino. Durante los días siguientes, mientras hacía mis entregas en los pueblos de la sierra, fui escuchando más historias sobre encuentros extraños como el mío. Un comerciante de Mazatlán me contó que Malverde se le había aparecido para advertirle sobre una emboscada. Un arriero de Mocorito juró que el espíritu del bandido santo había espantado a unos ladrones que querían robarle su carga. Pero la historia que más me impresionó me la contó doña Esperanza, una curandera muy respetada del pueblo de Cosalá. Una noche, mientras tomábamos té de hierbabuena en su cocina llena de santos y veladoras, me relató algo que me puso la carne de gallina. Hace 3 meses, me dijo con voz quebrada por la edad, llegó a mi puerta un hombre joven, herido de bala en el pecho. Era de madrugada, llovía a cántaros, y el muchacho estaba más cerca de la muerte que de la vida. Lo metí a mi casa, le curé las heridas como pude, pero sabía que no iba a pasar la noche. Doña Esperanza se persignó antes de continuar. El chamaco deliraba de fiebre. Hablaba de su madre, de sus hermanos pequeños que dependían de él. Resulta que se había metido con la banda de Casimiro Valdez, porque necesitaba dinero para medicina de su madre enferma. En su primer asalto, algo salió mal y los rurales los persiguieron. Él fue el único que escapó, pero con una bala en el pecho. La anciana se levantó a avivar las brasas del fogón antes de continuar. Como a las 3 de la mañana, cuando ya pensaba que el muchacho se nos iba, empecé a rezar el rosario. Pero en lugar de las oraciones usuales, me salían las palabras como si alguien más las dijera por mi boca. Jesús Malverde, tú que conociste el sufrimiento de los pobres, no dejes que este chamaco muerto por ayudar a su familia. ¿Y sabe qué pasó?, me preguntó doña Esperanza con ojos brillantes. En cuanto terminé esa oración, el muchacho abrió los ojos,
claros como si nunca hubiera estado enfermo. Se incorporó en el petate, me dio las gracias y me dijo que tenía que irse, que su madre lo estaba esperando. Cuando revisé su herida, ya no sangraba. La piel estaba cerrada como si hubiera cicatrizado durante meses. Me quedé callado, sin saber qué decir. Doña Esperanza siguió hablando mientras servía más té. Al día siguiente supe que Casimiro Valdez había aparecido muerto en el monte, colgado de un mezquite. Los rurales dijeron que se había suicidado, pero yo vi el cuerpo cuando lo trajeron al pueblo. Tenía marcas en el cuello, como si lo hubieran ahorcado, pero también tenía una expresión de terror en la cara, como si hubiera visto al mismísimo diablo antes de morir. Durante las semanas que siguieron, fui recopilando más testimonios como estos. Comerciantes, arrieros, campesinos, todos con historias similares. Malverde se aparecía para proteger a los inocentes, para castigar a los malvados, para ayudar a quienes no tenían a dónde más acudir. Pero siempre, siempre había una constante. Aparecía para proteger a los pobres de los abusos de los poderosos, fueran estos hacendados, bandidos o autoridades corruptas. Fue entonces cuando comencé a entender algo que mi abuelo había tratado de enseñarme años atrás. La justicia verdadera no siempre viene de los tribunales, ni de las leyes escritas en papel. A veces viene de lugares mucho más profundos, de la necesidad desesperada de la gente de creer que hay algo, alguien que entiende su sufrimiento y está dispuesto a defenderlos. Pero conforme pasaban los años, la figura de Malverde comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Sinaloa, más allá de los campesinos pobres. Y con esa expansión llegó también la controversia, porque no todos los que comenzaron a rezarle tenían las manos limpias o los corazones puros. Han pasado más de 50 años desde aquella noche en la cueva, amigos míos, pero el recuerdo sigue tan vívido como si hubiera sido ayer. El fuego que tenemos aquí entre nosotros me trae de vuelta el olor a copal y el sonido del viento entre las rocas de aquella madrugada que cambió mi manera de ver el mundo. ¿Saben por qué les cuento esta historia en esta noche tan especial? Porque hace unos días, mientras caminaba por el mercado de Culiacán, vi algo que me llenó el corazón de tristeza y preocupación a la vez. Vi altares de Malverde decorados con collares de oro, pistolas incrustadas de diamantes y fajos de billetes que podrían alimentar a una familia durante años. Los tiempos han cambiado, y con ellos ha cambiado también quienes rezan al bandido santo. Ya no son solo los campesinos pobres, las viudas desesperadas o los niños enfermos. Ahora también le rezan los narcotraficantes, los sicarios, los que han convertido el sufrimiento ajeno en su fuente de riqueza. Esto me duele en el alma, porque yo conocí el verdadero espíritu de Malverde. Conocí su justicia, que siempre estaba del lado de los indefensos. El Malverde que yo vi en aquella cueva no habría protegido nunca a quien lastima niños, a quien envenena a la juventud con drogas, a quien siembra terror en las familias trabajadoras. Pero entonces, en las noches cuando no puedo dormir y le doy vueltas a estos pensamientos, recuerdo las palabras de mi abuelo Evaristo. Mijito, los santos no eligen a sus devotos, la gente los elige a ellos, y a veces la gente se equivoca. ¿Es culpa de Malverde que los criminales le pidan protección? ¿O es culpa de un mundo donde la gente ha perdido la fe en la justicia terrenal y busca desesperadamente
cualquier forma de poder que los proteja. La verdad, amigos míos, es que no lo sé. Lo que sí sé es que aquella noche, cuando estuve cara a cara con el espíritu de un hombre que había muerto defendiendo a los pobres, sentí una fuerza que era pura, una justicia que no conocía de compromisos ni de medias tintas. Yo creo que Jesús Malverde, el hombre de carne y hueso que vivió hace más de 100 años, nunca imaginó que su nombre se volvería tan complejo, tan controversial. Él era un hombre simple, con una idea simple. Los ricos que abusan de los pobres deben pagar por sus crímenes, aunque la ley oficial no los castigue. Era un santo, era un criminal. La respuesta, mis queridos escuchas, depende de desde dónde lo miren. Para los hacendados de su tiempo, era un bandido que alteraba el orden social. Para los campesinos hambrientos, era un ángel vengador enviado por Dios. Para los narcos de hoy, es un patrono que entiende la vida fuera de la ley. Para las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, es una última esperanza cuando todas las demás se han agotado. Lo que aprendí en aquella cueva, lo que me ha acompañado todos estos años, como una cicatriz invisible en el alma, es que la justicia no es algo que se pueda escribir en libros o dictar desde escritorios elegantes. La justicia nace del corazón de los pueblos, de su necesidad de creer que alguien en algún lugar está velando por ellos. ¿Quieren saber mi opinión personal sobre Jesús Malverde? Creo que fue un hombre bueno que tomó un camino malo por razones justas. Creo que su espíritu, si es que realmente existe, llora cuando ve cómo su nombre es usado para bendecir actos que él jamás habría aprobado. Pero también creo que sigue siendo el protector de los verdaderamente necesitados, de aquellos que no tienen más que su fe para defenderse de un mundo cruel. La lección que me dejó aquella noche no fue sobre santos o pecadores, sobre el bien o el mal. La lección fue sobre la compasión. Malverde me protegió de Aurelio, de Casimiro, no porque yo fuera perfecto, sino porque era joven e inocente, porque tenía un futuro por delante que merecía la oportunidad de ser vivido. Hoy en día, cuando veo a una madre rezando frente a la imagen de Malverde, pidiendo por la salud de su hijo enfermo, no veo superstición. Veo fe pura, desesperada, humana. Cuando veo a un trabajador pidiendo empleo frente a su altar, no veo ignorancia. Veo la necesidad básica de creer que alguien escucha, que alguien se preocupa, que si los narcotraficantes también le rezan, bueno, esa es una conversación que tendrán que tener ellos con su conciencia y con Dios. Porque yo estoy seguro de que el verdadero Jesús Malverde, el que conocí en aquella cueva hace 50 años, no está del lado de quien daña a los inocentes, sin importar cuántas veladoras le prendan o cuánto oro le ofrezcan. El fuego ya está por apagarse, y con él se acaba nuestra plática de esta noche. Pero antes de que cada quien siga su camino, quiero dejarles con esto. En un mundo donde la justicia a menudo llega tarde o nunca llega, donde los poderosos parecen siempre salirse con la suya, la gente necesita creer en algo más grande que ellos mismos. Jesús Malverde, santo o pecador, héroe o villano, se ha convertido en esa creencia para millones de personas. Y mientras haya gente sufriendo, mientras haya injusticias que claman al cielo, mientras haya madres llorando por sus hijos y trabajadores temiendo por su sustento, habrá quien prenda una veladora a la imagen de un hombre que entendió que a veces, para hacer justicia, hay que caminar por senderos que la ley no acepta.
Esa es mi historia, amigos míos. Una historia que espero los haga pensar, que los haga cuestionar, que los haga entender que el mundo no es tan simple como nos gusta creer. No hay héroes puros ni villanos absolutos. Solo hay seres humanos tratando de sobrevivir en un mundo que no siempre es justo. Que Dios los bendiga, que los santos verdaderos los protejan y que nunca tengan que elegir entre su conciencia y su supervivencia como tuvo que elegir Jesús Malverde hace más de 100 años. Hasta la próxima vez que el viento nocturno traiga historias que necesiten ser contadas. Que descansen en paz y que sus sueños sean más tranquilos que los recuerdos de este viejo.